Muy buenos días a todos y todas. Primeramente, agradecer a los organizadores de este evento la invitación, en especial a la doctora Débora Guerra Moreno y al doctor Carlos Colmenares por este evento, por organizarlo, por tener siempre espacios académicos de discusión y por tomarnos en cuenta a los panameños, a los latinoamericanos, para que vengamos aquí a compartir nuestras experiencias con relación a lo que es nuestro derecho. Y por supuesto, quiero aprovechar para saludar al maestro de maestros, al doctor Jairo Parra Quijano. Primeramente, quisiera iniciar señalando que el tema es muy amplio, trata sobre la tutela judicial efectiva y el control constitucional mirado desde la perspectiva de la justicia constitucional panameña. Quisiera hacer un panorama descriptivo señalando que en Panamá en estos momentos estamos sufriendo lo que se llama la grave crisis de la justicia constitucional, crisis que afecta a la justicia en general en nuestro país, pero en materia de justicia constitucional debemos decir que la gran reforma en Panamá se hace en la Constitución de 1941 con un impacto en la Constitución de 1946 y las grandes reformas que subsiguieron a propósito de la reforma a la Constitución en 1956. Como se puede observar, el modelo de justicia constitucional panameña responde a un modelo ideológico de otro tiempo, de otro espacio. Siempre recuerdo a Ortega y Gasset que dice yo soy yo en mi circunstancia, señalando por supuesto que las sociedades, los seres humanos, somos receptores de nuestra historia, de nuestros valores, de lo que nos toca vivir y por supuesto la justicia constitucional no se queda atrás en ese parámetro interpretativo. Entonces, de acuerdo con los paradigmas que regían la sociedad panameña de 1956, asimismo se generan esas instituciones en la actualidad. Afortunadamente, estamos trabajando en Panamá en la redacción de un código procesal constitucional que intenta darle a la justicia constitucional panameña las herramientas legales que permitan el desarrollo de instituciones más acordes con lo que la sociedad reclama. Porque es importante señalar que el sueño de Thomas Jefferson de una sociedad activa y participativa en el tema de las libertades civiles se ve hoy muy concretizada. Porque la sociedad civil ha tomado un rol activo y le exige cada día más a las instituciones y por supuesto también a la administración de justicia que genere respuestas adecuadas y pertinentes. Y de allí que las sentencias constitucionales surten lo que se llama el test de valoración de la propia sociedad. Hay un test de valoración jurídico, por supuesto, que hacemos nosotros, pero también hay un test de valoración a lo interno de la sociedad que cuestiona la legitimidad de los fallos que emiten nuestras altas cortes. Y en ese sentido, quisiera entonces puntualizar un tema que a mí siempre me ha preocupado con relación a la administración de justicia constitucional y es precisamente el concepto que se tiene de la Constitución y la interpretación. Porque recordarán ustedes que dependiendo de aquel concepto que escoja el intérprete constitucional, asimismo será la utilización de las herramientas interpretativas de las que se asista para administrar justicia en un caso concreto. De allí entonces que a mí me seduce muchísimo la interpretación o el concepto que utiliza Berlet cuando señala que precisamente la Constitución es una pieza cultural, porque cada Constitución debe reflejar lo que se llama también el sentimiento constitucional, lo que cada sociedad ha escogido como principios y valores que por supuesto, en palabras de Adela Cortina, se constituyen aquella democracia comunicativa, que son esos contenidos éticos mínimos que una sociedad se plantea en un momento determinado para cumplir las aspiraciones de justicia.
Esto no es nuevo porque es un concepto que introduce Aristóteles, nada más que Aristóteles sabiamente le llama amistad cívica, y en él señala algo que luego han desarrollado el resto de los autores, que es que cada sociedad se plantea cuáles son esos contenidos mínimos que va a proteger. Y esos contenidos mínimos que va a proteger, que en palabras de John Rawls se traducen en el consenso constitucional, definen las sociedades. ¿Por qué señalo esto? Porque hoy interpretar la Constitución, aparte de la escogencia de un concepto de interpretación, aparte de la escogencia de el método interpretativo que va a prevalecer sobre los demás que utilice el intérprete, y aparte de la carga argumentativa que está presente dentro de las exigencias de esa sociedad receptora, también está el reto de la interpretación de la Constitución en tiempos de convencionalidad, que es un reto grande al que se enfrentan todas las sociedades. Y lo digo porque el mismo concepto de control de convencionalidad se encuentra en construcción dentro de la misma jurisprudencia que emite la Corte Interamericana. Acaba de desdibujar la Corte uno de los parámetros interpretativos del control de convencionalidad, en el cual manifiesta que se trata de un complemento. Y esto lo hace en el caso de Salmón Andrade en el año 2014. Importante porque antes de eso la Corte venía señalando algo como una exigencia mucho mayor que un complemento. Y en el aras del complemento creo que allí podremos alcanzar la protección de metas de justicia comunes en todo el sistema interamericano en el cual todos pertenecemos, incluyendo Panamá y Colombia. En la ponencia por escrito, haciendo un recuento de cómo funciona la justicia constitucional panameña, señalábamos que existen dos grandes ramificaciones de esta justicia constitucional. La primera es la justicia constitucional de tipo subjetiva, en donde en Panamá tenemos una condición que esperamos saldar con el Código Procesal Constitucional, del cual formo parte de la comisión redactora. Y es que los sistemas de defensa constitucional subjetivo, los instrumentos, son muy limitados. En Panamá, por ejemplo, no tenemos amparo contra actos de particulares, que es una limitante también para la protección de derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que se ven desprotegidos por vulneraciones de particulares en situación de poder. Tenemos, por supuesto, el habeas corpus, el habeas data, pero en materia de justicia constitucional también los mecanismos de control de tipo normativo, orgánico o abstracto, como también se le conoce, son controles que datan de la Constitución de 1946, en donde la Corte ha hecho interpretaciones formalistas que han dejado desprotegidos a los panameños y ciudadanos que concurren ante estos sistemas de control. En Panamá tenemos dentro de los controles normativos la acción de constitucionalidad, que es muy amplia, procede desde leyes para demandar la inconstitucionalidad de una ley hasta una sentencia. Es muy amplio el sistema nuestro con relación a la apertura. No existe legitimación activa, por ejemplo, no se pide una condición, cualquier persona puede, a diferencia del inicio de esta institución en la Constitución de 1941, cuando solamente podían los panameños interponerla. Luego entonces tenemos la consulta o la advertencia de constitucionalidad, que es una especie de control que se hace para el caso concreto, con efectos únicamente para el caso concreto. Y tenemos la objeción de inexequibilidad, que solamente puede ser ejercida por el presidente de la República, como una de las formas de control previo, si se quiere, con relación a la promulgación de una ley que puede ir en contra de los mandatos y aspiraciones de la propia Constitución, a propósito de que el mismo artículo 165 de la Constitución nuestra prohíbe a la Asamblea de Diputados expedir leyes en contra del espíritu y la letra de la Constitución. Y yo quise analizar, para que tuviéramos ese acercamiento de cómo se traduce la tutela judicial efectiva en los controles normativos,
quise analizar dos casos. Un caso en donde la Corte nuestra se convierte en una verdadera limitante del acceso a la justicia, de la participación ciudadana, y otro caso en donde la Corte realiza un control y coloca a los hombres de mi país en una condición que le permite el acceso al sistema de prestaciones médicas en sede pública. Así que creo que tengo un tiempito para que pueda hablar con relación. 5 minutos, muy bien. El primer caso data de una demanda de inconstitucionalidad que se presenta en contra de la Ley 49 de 1984. Esta ley es la ley orgánica que contiene el reglamento interno de nuestra Asamblea Legislativa, hoy denominada Asamblea de Diputados. Fue reformada en el año 2010, pero mantuvo los mismos criterios y exigencias para efectos de que se pudiesen interponer denuncias en contra de los diputados de la República. Y estas exigencias fueron las siguientes. En primera instancia, se requería que el denunciante presentara una fianza que la misma Asamblea de Diputados establecía el quantum, o sea que era incierto cuánto era el quantum de la fianza que había que interponer. Tenía que estar preparado. Un ciudadano común que no tuviese los medios económicos no podía siquiera plantearse la posibilidad de presentar esta denuncia. Tenía que acompañar además la prueba sumaria del delito que denunciaba, que hace casi imposible que tú puedas denunciar un delito en esas condiciones. Y luego que pasaba por esos dos filtros, además de ello, se requería un examen previo de la Comisión de Credenciales de la propia Asamblea que determinaba la apariencia de buen derecho de la denuncia para efectos de proceder a su archivo o a declararla admisible e iniciar entonces la investigación. Se presenta la demanda argumentando que estas condiciones limitaban el acceso a la justicia, impedían la participación ciudadana y hacía casi que imposible poder presentar una denuncia en contra de un diputado de la República. Nuestra Corte, en un fallo muy cuestionado, señaló que todas las alegaciones que habían presentado los activadores constitucionales, entre las cuales se señalaba la constitución de fueros y privilegios a favor de los diputados, que en la propia Constitución nuestra no se establece ese tipo de fueros y privilegios para ningún funcionario, incluso de alto cargo, como por ejemplo el propio presidente de la República. Y luego la Corte nuestra falla argumentando que no veía un privilegio en favor de nuestros diputados al imponer al denunciante semejantes cargas y que consideraba que esas condiciones no eran un limitante del acceso a la justicia y por tanto mantuvo de forma intacta las exigencias. Y no es de extrañar que al día de hoy veamos que en nuestro país es casi imposible poder presentar una denuncia en contra de un diputado. Claro, como un comentario aparte, también la Constitución nuestra señala que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son investigados por la Asamblea de Diputados y la Asamblea de Diputados a su vez es investigada por los magistrados de la Corte. Así que ese fue uno de los criterios que le pareció a la sociedad civil organizada que deslegitimaban esa decisión de la Corte y un salvamento de voto de un magistrado de la Corte que señaló que la constitución de ese fuero y privilegio en favor de los diputados se constituía en una violación al principio de igualdad y de acceso a la justicia que consagraba la propia Constitución al otorgarle privilegios no establecidos en nuestra Constitución a los diputados y además agravar la carga del denunciante con relación a la posibilidad siquiera de poder presentar una denuncia. El segundo caso es un caso distinto. Se trata en este caso de la sentencia de 28 de mayo de 2014 en donde un grupo de personas demandan la inconstitucionalidad de la Ley 51 de 2005.
es la ley que tiene que ver con el sistema de prestaciones públicos de salud en Panamá, porque es la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Esta ley, en su artículo 151 y 152, prohibía a los hombres de Panamá tener acceso al sistema de prestaciones médicas en condición de beneficiario, pero se lo permitía a la mujer. La mujer en Panamá, ya fuese esposa o conviviente, la pareja oficial del asegurado, se hacía un trámite muy sencillo y podía asegurar a su conviviente o a su esposa, y ella tenía acceso entonces al servicio de prestaciones médicas. Sin embargo, para el caso del hombre, la ley establecía la condición de la conviviente o la cónyuge, prohibiéndose que los hombres accedieran al sistema de salud en Panamá. Al demandarse entonces la inconstitucionalidad de esta ley en los artículos 151 y 152 que establecían esa limitante, en Panamá se da entonces por primera vez una reflexión que hace la propia Corte con relación a la condición de desigualdad y discriminación en la que se encontraban los hombres al no tener acceso en igualdad de condiciones con las mujeres dentro de ese sistema de salud pública en su condición de beneficiario. De esta manera, la Corte hace un recuento por el principio de igualdad, como lo desarrolla a lo largo de su jurisprudencia, y establece que existe una discriminación irracional en contra de los hombres en Panamá, lo declara inconstitucional, y a partir de ese momento se ha dado en Panamá una situación muy favorecedora para todos esos hombres que, teniendo una conviviente o teniendo una esposa que cotizaba en el sistema de salud pública, no tenían acceso a la salud. Para aquellas personas que tienen dinero, tener o no tener acceso a la salud pública les parece que no tiene importancia, pero la mayoría de las personas que necesitan del apoyo del Estado en la prestación de servicios médicos, pues ven esto realmente como un beneficio grande, un beneficio que puede cambiar la calidad de vida de las personas. Vemos que entonces estos controles constitucionales concretos, pero también los abstractos, pueden generar condiciones de vida beneficiosas para la población en general. Pueden ayudarnos a construir la aspiración de justicia que queremos todos. Y realmente yo soy una fanática de la filosofía, así que cuando vengo a estos congresos y escucho las distintas posiciones, me parece que estoy en la obra La República de Platón, en donde cada uno de los participantes presentaba sus argumentos a favor o en contra. Lo cierto es que soy una convencida de que todos los que trabajamos por el bienestar de nuestra sociedad necesitamos hacer ingentes esfuerzos para generar mejores condiciones de vida, sobre todo para los menos favorecidos. Muchas gracias.